Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hoy arrancamos viajando a mediados de los 90. Imaginemos la escena. El director ejecutivo de Intel, Andy Grove, escuchando pacientemente a Clayton Christensen. Que no es cualquier persona, ¿eh? Christensen era un profesor brillante de Harvard. Exacto, un académico top. Y le acababa de presentar a Grove su famosísima teoría sobre la innovación disruptiva. Claro, y Grove pilló el mensaje al vuelo, ¿sabes? Entendió que para sobrevivir frente a esos competidores nuevos que vendían procesadores baratísimos, Intel tenía que lanzar su propia línea económica. Los famosos procesadores Celeron. O sea, la estrategia era totalmente cristalina. Pero aquí viene lo bueno. Cuando Christensen intentó soltarle todo el discurso académico sobre cómo estructurar esa nueva unidad de negocio, Grove le cortó en seco. De forma bastante tajante, además. Lo fascinante aquí es que esa anécdota captura un abismo monumental, un agujero negro en el que caen tanto las gigantescas empresas de la lista Fortune 500 como cualquier profesional que intenta hacer trabajo de alto nivel cognitivo hoy en día. Ya, es que la teoría nos la sabemos todos. Exacto. Sabemos que el trabajo profundo, esa capacidad de aislarse y concentrarse al máximo sin distracciones, es el mayor activo que existe en la economía actual. El oro del siglo XXI, vaya. Eso es. El problema de nuestra audiencia y de la sociedad en general jamás ha sido la falta de estrategia. Es la incapacidad de mantener una ejecución sostenida frente al caos y las urgencias del día a día. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de nuestra exploración detallada de hoy es precisamente intentar resolver ese problema brutal de ejecución. Y el material que traemos hoy tiene tela. Ya te digo, es que nuestras fuentes de hoy plantean una fórmula que a simple vista parece una locura, una contradicción absoluta. Totalmente, porque mezclan dos mundos opuestos. Claro, por un lado nos dicen que tenemos que adoptar un marco de ejecución corporativo implacable, diseñado originalmente para sacar el máximo rendimiento a equipos gigantescos en multinacionales. Suena súper estresante, la verdad. Sí, pero es que, casi al mismo tiempo, el material sugiere que la pereza absoluta, o sea, la desconexión total y una inactividad casi militante, son en realidad los verdaderos motores de nuestra capacidad intelectual. Es una paradoja de manual. A ver, ¿cómo encaja el llevar una hoja de cálculo obsesiva con, no sé, la aspiración de ser la persona ambiciosa más perezosa del mundo? Pues el puente entre esos dos extremos está en entender qué ocurre en el cerebro cuando intentamos traducir una meta abstracta, superetérea, en acciones diarias concretas. Vale. Si volvemos a la frustración que tenía Andy Grove con Christensen, ese vacío histórico entre la estrategia, el qué, y la ejecución, el cómo, fue lo que impulsó la creación de un sistema bastante famoso. Las famosas 4 disciplinas de la ejecución, ¿no? Eso es, comúnmente conocido como el método 4DX. Nació en ese ecosistema corporativo agresivo para evitar que los grandes objetivos se los comiera lo que ellos llaman el torbellino. El torbellino de los correos, las reuniones que podrían haber sido un email, las microcrisis diarias. Exactamente, el día a día que te devora. Pero su aplicación más fascinante, y de lo que venimos a hablar hoy, emerge cuando sacas esto de la empresa y lo trasladas al nivel puramente individual. A la persona en su casa o en su despacho. Claro, para blindar sus propias horas de concentración profunda. Aunque, a ver, aplicar un megasistema de una multinacional a un individuo que está solo en su escritorio frente a la pantalla, no sé, suena un poco a matar moscas a cañonazos, ¿no? Puede parecerlo, sí. Para aterrizar el concepto es como saber que hay que comer súper sano, que esa sería la estrategia perfecta, frente a tener la disciplina real y aburrida de cocinar las verduras cada domingo por la tarde para toda la semana. Claro, la preparación de las comidas. Eso es, la ejecución. O en el mundo tecnológico, es la diferencia entre trazar la arquitectura completa de un software que es súper motivador y la verdadera pesadilla de pasarte 6 horas depurando el código línea por línea para encontrar un mísero error. Ostras, sí. Todo el mundo quiere ser el arquitecto brillante. Totalmente. Pero casi nadie tiene el rigor de ejecutar la depuración diaria sin abrir 10 veces las redes sociales. Y esa es una distinción crucial que hacen las fuentes. La arquitectura del software motiva, porque se percibe como algo creativo, global. Da prestigio,
da muchísimo prestigio, mientras que depurar código sencillamente agota todos tus recursos cognitivos. Y aquí es justo donde interviene la disciplina 1 de este método 4DX. Que es concentrarse en lo sustancialmente importante. Exacto. El error principal de quienes persiguen el éxito intelectual es la sobrecarga absoluta de objetivos. Quieren abarcarlo todo. Sí, en plan voy a aprender alemán, a dominar Python y a escribir una novela este año. Todo a la vez. Y claro, el cerebro humano no maneja bien los frentes múltiples, se satura. Por eso la primera disciplina te exige reducir tu foco a una meta pequeña, pero extremadamente específica. Y las fuentes ponen un ejemplo muy bueno sobre esto. Hablan del caso de un académico cuya única meta sustancial, o sea, su único gran objetivo para el año, era publicar 5 artículos revisados por pares. Ojo, no era voy a investigar más este año. Claro, no, ni voy a leer más libros. Eran 5 artículos tangibles, con nombre y apellidos, que además garantizaban que le consolidaran su puesto en la universidad. Estaba ligado a una recompensa profesional innegable. Exacto. Al reducir el campo visual a esa meta singular, de repente el torbellino de tareas secundarias pues deja de parecer tan importante, ¿sabes? Y una vez que tienes definida esa meta singular, ahí es donde surge la trampa más común, en la que caen casi todos los profesionales. Y esto nos adentra de lleno en la disciplina 2. Basarse en los indicadores predictivos. Eso es. En nuestra cultura laboral de hoy en día existe una obsesión casi patológica con mirar hacia atrás. Nos pasamos la vida midiendo lo que el sistema llama indicadores de resultado. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto exactamente? Para aclararlo a quienes nos escuchan. Pues un indicador de resultado es esa métrica final que todos perseguimos de manera obsesiva. El número de artículos publicados a final de año, las ventas totales a fin de mes o la nota final de un examen. Vale. Pero el fallo estructural tremendo de obsesionarse con estos datos es que cuando la información por fin llega a tus manos... Ya no puedes hacer nada. Exacto. El rendimiento que produjo ese resultado ya es historia. Ya se ha pasado. Claro. El ejemplo de la panadería de las Fuentes lo explica perfecto. Si imaginamos una panadería de barrio, la encuesta de satisfacción que rellena el cliente al salir, ese sería el indicador de resultado. Eso es. Si la nota que te deja es pésima, pues ya es tarde. El cliente ya ha salido por la puerta enfadado y lo más probable es que no vuelva a comprar pan ahí en su vida. ¿No puedes viajar en el tiempo para darle un pan mejor? Totalmente. Pues el remedio contra esa miopía retroactiva es lo que llaman el indicador predictivo. Volviendo al ejemplo de tu panadería, un indicador predictivo sería el número de muestras gratuitas de pan recién horneado que los dependientes reparten cada hora a la gente que entra. Ah, claro. Es una métrica que predice el éxito futuro, porque a más muestras, más probabilidad de compra. Y lo más importante, es una conducta que el equipo puede controlar y modificar hoy, en el instante presente. Si llevamos esto al territorio del trabajo profundo, del profesional del conocimiento, el indicador predictivo definitivo no tiene nada que ver con cuántas palabras has escrito en el Word o cuántos problemas matemáticos has resuelto hoy. No, porque esas métricas fluctúan. Un día escribes 1000 palabras y otro día 100. Exacto. La única métrica diaria sobre la que tenemos control absoluto es el tiempo. El insumo. Eso es. Específicamente, el número de horas que pasamos en un estado de concentración ininterrumpida y extrema, dedicados en exclusiva a esa meta sustancialmente importante de la que hablábamos al principio. O sea, obsesionarnos con medir el esfuerzo, no el resultado. Que suena fácil, pero medir el insumo en lugar del resultado requiere un acto de fe psicológico brutal. Ya te digo. Implica ignorar temporalmente si el artículo académico te está quedando bien o si el código que programas va a funcionar luego. Y confiar ciegamente, casi a pies juntillas, en que acumular esas horas de concentración terminará generando el resultado deseado por pura estadística. Vale. Pero, a ver, medir las horas de concentración es una idea súper elegante en teoría. En los libros queda genial. Claro. Pero en la práctica, si esa métrica del tiempo se queda enterrada en una hoja de Excel o en una app al fondo de la pantalla del móvil, la disciplina se te suele desmoronar en un par de semanas. Totalmente. Ojos que no ven, corazón que no siente. La mente olvida lo que no tiene delante. Por eso el sistema exige abandonar por completo el entorno digital. Y esto nos introduce en la disciplina 3. La disciplina 3 dicta la necesidad absoluta de, y cito textualmente, llevar un convincente tablero de resultados. Un marcador de toda la vida. Exacto.
Los creadores del método 4DX observaron que el nivel de implicación de las personas cambia radicalmente cuando perciben que están jugando un partido, en el que la puntuación está ahí, visible, en grande. A nivel corporativo, ponen pantallas enormes en la oficina. Pero claro, a nivel personal, para alguien trabajando solo, el método requiere crear un artefacto físico, algo ineludible. Algo analógico. Y las instrucciones son casi rudimentarias. O sea, consisten en coger un trozo de cartulina, dibujar una cuadrícula con columnas para las semanas del mes y pegarlo en la pared con celo, justo al lado del monitor del ordenador. Nada de aplicaciones sofisticadas. Nada. Por cada hora de concentración profunda completada, le haces una marca, un visto bueno con un rotulador en la cartulina. Y cuando esas horas se materializan en algo concreto, un pequeño hito, como por fin resolver un problema de código atascado durante días, Eso es. Ahí trazas un círculo alrededor de la marca. que parece una tontería, pero ese círculo cumple una función neurológica espectacular. Sirve para solidificar la relación de causa y efecto en el cerebro. Conecta el esfuerzo invisible con la victoria, ¿no? Exacto. Conecta directamente la agonía invisible del esfuerzo cognitivo con una victoria tangible. Es condicionamiento puro, un refuerzo positivo súper básico, pero efectivo. Vale. Entiendo la psicología del refuerzo. Pero a ver, tengo que cuestionar un poco este apego extremo a lo analógico. Te escucho. Estamos en plena era digital. O sea, existen aplicaciones de productividad con cronómetros biométricos, paneles interactivos deslumbrantes en la nube, gamificación. Sí, hay miles. Entonces, insistir en pegar un cartón cutre con cinta adhesiva en la pared, ¿no es un poco un capricho anticuado? ¿Acaso una buena aplicación del móvil no cumple exactamente la misma función pero con mayor precisión? Es una objeción súper lógica, y muy común. Pero la ciencia del comportamiento argumenta en contra de las aplicaciones por un concepto técnico clave, la fricción cognitiva. Vale, explícame eso. Un programa informático carece de lo que llaman inevitabilidad visual. O sea, que lo puedes esconder. Claro, cualquier aplicación, por muy sofisticada, cara o bonita que sea, se puede minimizar, cerrar u ocultar detrás de otra pestaña del navegador. Si no quieres ver que llevas 0 horas trabajadas, cierras la app y punto. Exactamente. La cartulina, sin embargo, invade tu espacio físico, genera una confrontación constante contigo mismo. Si pasas una semana entera lidiando con urgencias superficiales y correos absurdos, esa columna vacía en la pared se convierte en un reproche silencioso. ¡Ostras! Es imposible de ignorar. Es que te mira. Esa presión interna para no dejar el trozo de cartón en blanco supera con creces cualquier notificación de un teléfono que puedas silenciar. Claro, no se puede minimizar una cartulina física. Y supongo que esa inevitabilidad visual enlaza directamente con la última disciplina, la disciplina 4. Sí, que es crear un hábito de rendición de cuentas. En las multinacionales esto lo hacen garantizando reuniones semanales, donde los directivos machacan los números del equipo y diseccionan qué ha pasado. Las típicas reuniones de los viernes por la tarde. Eso es. Pero mantener esa misma presión, ese rigor, cuando tú eres tu propio jefe, requiere un ritual solitario y muy inflexible. Tienes que sentarte frente a tu tablero de cartón cada viernes. Para celebrar los momentos donde la concentración ha fluido, pero también para analizar con una frialdad tremenda las distracciones que te arruinaron los peores días de la semana, y a partir de ahí, calibrar el horario de la semana siguiente. Y fíjate, si recopilamos estas 4 disciplinas, tenemos un marco de ejecución brutal, sistemático a más no poder. Es como convertirte en una máquina. Literalmente. Pero aquí es donde la narrativa de nuestras fuentes da un vuelco completamente radical. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cualquier individuo que aplique este nivel de rigor analítico a su jornada, obligándose a entrar en concentración profunda día tras día, se enfrentará muy rápidamente al colapso cognitivo si no altera de forma drástica sus rutinas de descanso. O sea, te quemas. Te da el síndrome del trabajador quemado. Te fundes. Para sostener este esfuerzo de élite, la contrapartida innegociable es, paradójicamente, una inactividad igualmente extrema. Y llegamos a la paradoja central del principio. Entre el material analizado destaca muchísimo la perspectiva de un ensayista, Tim Crater. Él mismo se autodenomina la persona ambiciosa más perezosa que conoce. Es un título maravilloso, la verdad. Lo es. Crater ataca directamente esa culpa que tenemos asociada al descanso en la cultura moderna.
Argumenta que la inactividad, el ocio prolongado sin absolutamente ningún propósito productivo, no es una indulgencia ni un vicio de vagos. No es tirarse en el sofá a perder el tiempo. No. Él defiende que es un componente biológicamente indispensable para el cerebro. Literalmente dice que es tan necesario para la mente como lo es la vitamina D para los huesos humanos. Y ojo, esta defensa del ocio no se basa simplemente en el hedonismo de ¡ay, qué bien se está sin hacer nada! El análisis científico aporta 3 razones de peso súper objetivas. Y respaldadas empíricamente. Totalmente, que explican los engranajes mecánicos de por qué nuestro cerebro necesita aburrirse para funcionar a máxima capacidad. Vale, vamos con la primera. La primera razón desmonta ese mito de que los problemas complejos se resuelven simplemente pensando más fuerte. Esto se apoya en la teoría del pensamiento inconsciente. Del psicólogo Abdixterhaus, ¿verdad? Eso es. Él plantea un cambio de paradigma bestial. Nos dice que forzar a la mente consciente a resolver un dilema súper intrincado es de hecho una estrategia nefasta. Porque la mente consciente tiene un cuello de botella, ¿no? Exacto. Un cuello de botella anatómico. Nuestra memoria de trabajo solo puede retener y procesar un puñadito de variables a la vez. Es un procesamiento en serie, secuencial, muy rígido. ¿Como un ordenador antiguo? Sin embargo, la mente inconsciente carece de ese embudo, funciona mediante un procesamiento en paralelo espectacular. Puede navegar por terabytes de información almacenada, conectando patrones lejanos sin las restricciones de la lógica de cuando estamos despiertos. ¡Ostras! Y el experimento clásico de Dijksterhuis sobre la compra de coches ilustra esto a la perfección. Este es buenísimo. Es alucinante. A un grupo de personas les dieron una cantidad abrumadora de datos técnicos sobre distintos vehículos. A la mitad de ellos les dieron tiempo en silencio para deliberar conscientemente cuál era el mejor coche. Lo normal, estudiar los datos. Exacto. Pero a la otra mitad les obligaron a resolver rompecabezas matemáticos a toda prisa, saturando por completo su mente consciente. Y justo después les forzaron a tomar una decisión súper rápida sobre los coches. O sea, les bloquearon el procesamiento consciente. Se lo bloquearon totalmente. Pues el hallazgo contraintuitivo fue que el grupo distraído, el de los rompecabezas, eligió sistemáticamente la mejor opción matemática. Espera, o sea que los distraídos eligieron mejor. Mucho mejor. Porque al retirar a la mente consciente de la ecuación, el inconsciente pudo procesar el exceso de variables por debajo del radar, sin saturarse. O sea que básicamente el cerebro sigue trabajando y uniendo los puntos precisos justo en el momento en que dejamos de obligarlo a pensar. Qué fuerte. Esa es la magia. Vale. La segunda razón empírica es que el ocio puro restaura un recurso cognitivo súper específico que se nos agota con el esfuerzo. Se llama la atención dirigida. Esto está ligado a la teoría de la restauración de la atención. Eso es. Esta teoría explica que concentrarse, por ejemplo, en una hoja de cálculo o en un documento larguísimo, requiere inhibir constantemente el impulso natural que tiene el cerebro de distraerse con cualquier mosca que pase. Claro, obligar al cerebro a no mirar por la ventana cuesta energía. Y ese esfuerzo de inhibición drena nuestras reservas de energía mental. Recuperar ese combustible requiere ir a entornos que capturen nuestra atención de una manera pasiva. Que no te exijan esfuerzo. Exacto. Los estudios de la Universidad de Michigan demostraron que pasear por un parque, rodeado de naturaleza, mejora el rendimiento en pruebas de concentración posteriores hasta en un 20%. Un 20% es muchísimo. Sí, y esto en comparación con pasear por el centro neurálgico de una gran ciudad. Porque la naturaleza ofrece estímulos inherentemente fascinantes, en plan, el movimiento de las hojas con el viento o las formas de las nubes. Observar eso no requiere que estés inhibiendo distracciones, no te exige atención dirigida. La mente simplemente descansa. Exacto. Mientras que caminar por una calle llena de tráfico, semáforos, gente, motos, cruzándose, pues sigues consumiendo atención continuamente solo para evitar que te atropellen, ¿sabes? Claro. Por eso, pasear por el parque o simplemente sentarte a conversar de forma relajada, sin mirar pantallas, es vital para que el tanque de la atención dirigida vuelva a llenarse. Y nos queda la tercera justificación biológica, que es absolutamente implacable con los horarios laborales modernos que tenemos. Ah, sí, esta duele. Duele bastante. Básicamente nos dice que intentar trabajar por la noche carece de valor real. Cero. Esto viene de las investigaciones del psicólogo Anders Ericsson, el de la teoría de la práctica deliberada para alcanzar la maestría. Revela un límite biológico humano infranqueable. Por mucho que queramos ser máquinas. Exacto.
Erickson documentó las rutinas diarias de individuos sometidos a la más alta exigencia cognitiva. Hablamos de músicos de élite, los mejores del mundo, y grandes maestros de ajedrez. Gente que vive de su cerebro. Gente top. Pues los datos muestran que su límite biológico para sostener una concentración pura y profunda ronda entre las 3 horas y media y las 4 horas diarias, como máximo. O sea, el máximo absoluto para la élite mundial son 4 horas. 4 horas. Superado su umbral, la calidad del rendimiento se desploma en picado. Por consiguiente, cualquier profesional que intente alargar su jornada respondiendo correos supercomplejos a las 10 de la noche, No solo está avanzando paso de tortuga. no, es que además está tomando decisiones de muy baja calidad, cometiendo errores y, para colmo, está anulando el descanso que va a necesitar desesperadamente para rendir al día siguiente. Es un círculo vicioso. Si conectamos esto con el panorama general, resulta francamente alarmante. Totalmente. La cultura de la hiperconexión empuja a millones de personas a vivir al borde del agotamiento crónico, destruyendo su descanso sagrado para producir un trabajo nocturno que científicamente es de ínfima calidad. Es que es un sistema diseñado estructuralmente para sabotear nuestra propia brillantez. Estelita. Ahora bien, comprender esto a nivel intelectual, o sea, la necesidad del ocio, es sencillo. El verdadero reto aparece en la práctica, cuando toca apagar el ordenador a las 6 de la tarde. Ay, amigo, esa es otra historia. Claro. Lograr que una mente moderna, bombardeada de notificaciones, deje realmente de rumiar sobre los problemas del trabajo en el sofá de casa es casi imposible. Es que esa incapacidad para desconectar tiene un fundamento evolutivo, ¿sabes? A principios del siglo XX, la psicóloga Bluma Zeigarnik observó algo increíble en los cafés de Viena. Cuenta. Se dio cuenta de que los camareros recordaban con una precisión asombrosa los pedidos súper complejos de las mesas que aún no habían pagado, sin apuntar nada. Retentiva espectacular. Pero, en el instante exacto en que la mesa saldaba la cuenta, la información se borraba de sus cabezas por completo. Si les preguntabas 5 minutos después, no se acordaban de lo que habían servido. El famoso efecto Zeigarnik. Exactamente. Este efecto dicta que las tareas incompletas secuestran por completo nuestra atención. Biológicamente es un mecanismo de supervivencia puro y duro. El cerebro primitivo mantiene las amenazas latentes, activas en la memoria a corto plazo, para asegurar que no las ignoremos. Claro, para que no nos coma el tigre. Eso es. El drama moderno es que el cerebro interpreta un correo de tu jefe sin responder con la misma urgencia latente que un depredador merodeando por la cueva. Me explota la cabeza. Claro, esas tareas incompletas se quedan ahí, en un segundo plano, en formato pop-up, devorando nuestra energía y causándonos picos de ansiedad mientras cenamos o intentamos dormir. Y la respuesta instintiva que todos tenemos para intentar mitigar este efecto suele ser trabajar unas horas extra por la noche. Venga, un ratito más para dejar esto cerrado. Exacto. Intentar dejar la bandeja de entrada a cero. Pero cualquiera que trabaje en una oficina hoy sabe que llegar a ese fondo es una ilusión matemática. El trabajo nunca termina. Siempre hay otro correo. Afortunadamente, la psicología descubrió que no es estrictamente necesario terminar físicamente una tarea para que el cerebro la saque de la memoria activa. Menos mal. Basta con tener un plan sólido y fiable para abordarla más adelante. Si el cerebro confía en el plan, suelta la alarma. Y ese descubrimiento es el que da origen al famoso ritual de cierre. Que no es simplemente apagar la pantalla y levantarse de la silla. No. Es un algoritmo mecánico diseñado para hackear nuestro inconsciente y convencerlo de que el terreno es seguro. Las fuentes proponen un protocolo estrictísimo de final de jornada. Un ritual paso a paso. Eso es. El primer paso es un barrido rápido de la bandeja de entrada. Pero ojo, no para responder correos, sino solo para confirmar que no hay ningún incendio crítico que deba apagarse hoy. Identificar emergencias. Exacto. El segundo paso consiste en recopilar todos esos post-its, libretas, notas esparcidas por el escritorio y volcarlo todo en un sistema oficial, en plan un Google Docs o un gestor de tareas de confianza. Sacarlo del mundo físico y organizarlo. Sí. Luego, el tercer paso requiere echar un buen vistazo al calendario y a las tareas de los próximos 2 o 3 días para asegurar que no hay reuniones sorpresa volando bajo el radar. Para que no te pille el toro. Total. El cuarto paso es redactar un plan de acción muy rudimentario para el día siguiente. Mañana haré X, Y, Z. Y finalmente, llega el paso que culmina todo el proceso. El más controvertido. Ya te digo.
Consiste en verbalizar una frase preestablecida en voz alta para certificar el fin del trabajo. Algo en plan, se cierra el día o sistema apagado. Es un mecanismo de cierre de ciclo absoluto. Pero, a ver, analicemos esto con franqueza entre nosotros. Una persona sola en su estudio, en su casa, terminando de repasar el calendario en silencio, y de repente dice en voz alta, se cierra el día. Suena un poco loco. A ver, resulta ligeramente cursi y muy teatral. ¿De verdad es necesario añadir este componente dramático para que funcione? Entiendo la resistencia, de verdad. Es súper común sentirse ridículo haciéndolo. Pero desde una perspectiva puramente neurobiológica, la mente necesita un punto límite, inconfundible, un hito claro. ¿Vale? A lo largo del día, tu cerebro está en un estado de alerta brutal, gestionando ese efecto Zeigarnik del que hablábamos, manteniendo 100 hilos abiertos. Si simplemente cierras el portátil en silencio y te vas a la cocina por agua, la mente no tiene ninguna señal clara que delimite el cambio de estado. Sigue pensando que estás trabajando. Sigue en alerta máxima. Sin embargo, al verbalizar una frase específica, que tú mismo te has prometido que solo pronuncias tras completar todo el ritual de seguridad, envías una orden auditiva directa. ¡Ostras! El cerebro la procesa y la asocia con la resolución de ese estado de emergencia. Es literalmente la señal que autoriza a tu inconsciente a soltar el control de los mandos hasta el día siguiente. O sea, es en esencia firmar un contrato psicológico diario con nuestra propia mente. Totalmente. Pues, para consolidar toda la arquitectura de esta exploración detallada de hoy, hemos comprobado que dominar el trabajo profundo exige reconciliar dos polos completamente opuestos. El yin y el yang. Exacto. Por un lado, se necesita la implacabilidad de un sistema corporativo agresivo, como las 4 disciplinas de la ejecución. Hay que reducir el foco al máximo, medir implacablemente las horas reales de concentración en cosas importantes y enfrentarse a la realidad cruda de un trozo de cartulina en la pared. Rigor absoluto. Pero, y esto es vital, el único modo de sostener este rigor analítico sin sucumbir al agotamiento y acabar quemado es protegiendo un estado de ocio absoluto, respaldado por la propia biología y asegurado cada tarde mediante un ritual de cierre verdaderamente inquebrantable. Porque la concentración extrema, sencillamente, no es sostenible sin una desconexión igualmente radical. Son las dos caras de la misma moneda. Ambas facetas son indispensables para alcanzar tu máximo potencial cognitivo. Sin duda alguna. Y claro, esto nos deja sobre la mesa una provocación ineludible, ¿verdad? Algo que empuja todavía más allá los límites de las fuentes que hemos analizado hoy. A ver, suéltalo. Pensemos en esto. Si toda la literatura científica, desde el experimento de Dijkster-House hasta los datos de Erickson sobre músicos de élite, insisten machaconamente en que el límite absoluto del rendimiento cognitivo humano ronda las 4 horas diarias, Sí. ¿qué ocurriría si la sociedad tuviese el valor de estructurar las empresas modernas exclusivamente en torno a esas 4 horas de concentración profunda? Sería una revolución. Totalmente. ¿Qué pasaría si reconociéramos colectivamente, de una vez por todas, que las otras 4 horas de la sacrosanta jornada de 8 son simplemente falsa productividad? Un vestigio obsoleto diseñado para las fábricas de la revolución industrial que ya no tiene sentido hoy. Es que el trabajo del conocimiento no funciona como una cadena de montaje. Para nada. Quizá, al adoptar sistemas de ejecución implacables y proteger ferozmente el descanso necesario para sostenerlos, no solo estemos optimizando el rendimiento individual de cada uno, Que ya es bastante. claro, sino que quizá estemos descubriendo el plano arquitectónico sobre el que debería construirse el futuro mismo del trabajo humano. Ahí lo dejo para nuestra audiencia. Hasta la próxima exploración. Ha sido un placer. Hasta la próxima.